Una camarera notó los síntomas. Todos lo ignoraron y ella acabó salvando la vida del hijo de un multimillonario. ¿Y si la persona que te sirve el café pudiera ver lo que todos los demás pasan por alto? Beth llevaba 12 años trabajando en el turno de mañana en Mel's Diner y había aprendido a leer a las personas como otros leen los periódicos. La forma en que le temblaba la mano a un cliente al coger el azúcar, cómo cambiaba la respiración de alguien al sentarse, los signos sutiles que susurraban historias más alto que las palabras. Aquella mañana de martes de octubre, cuando el hombre bien vestido entró con su hijo pequeño, algo le pareció raro. El niño, de unos 8 años, se movía de forma diferente a los demás niños. Su padre, claramente adinerado por su traje caro y su paso seguro, parecía completamente ajeno a ello. Pero Beth se fijó en que el brazo izquierdo del niño colgaba ligeramente flácido, que su sonrisa parecía torcida y que parpadeaba más con un ojo que con el otro. Mientras su padre pedía el desayuno habitual y hablaba por teléfono sobre negocios, Beth no podía quitarse de la cabeza la sensación de que ese niño necesitaba ayuda. ¿Desde dónde nos ves hoy? La ajetreada mañana en la cafetería de Mel había entrado en su ritmo habitual. Beth limpiaba las mesas con eficiencia, sus manos curtidas se movían automáticamente mientras su mente divagaba hacia su propio nieto, que vivía a 3 estados de distancia. A sus 58 años, había visto lo suficiente de la vida como para saber que, a veces, los momentos más importantes parecían ordinarios a simple vista. La campana de la puerta sonó y Richard Lawson entró con su hijo, David, como lo habían hecho todos los martes durante el último mes. Richard era el tipo de hombre que llamaba la atención sin proponérselo. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Su traje gris oscuro probablemente costaba más de lo que Beth ganaba en 2 meses, y su teléfono parecía estar permanentemente pegado a su oído. Se había mudado recientemente a su pequeña ciudad. Algo sobre la apertura de una nueva planta de fabricación que traería puestos de trabajo a la zona. David, su hijo de 8 años, siempre le seguía en silencio. Un niño dulce con cabello castaño claro y ojos que parecían más viejos que su edad. ¿La mesa de siempre? Preguntó Beth con una cálida sonrisa, sabiendo ya la respuesta. Richard apenas levantó la vista de su teléfono, algo sobre proyecciones trimestrales y reuniones de la junta directiva. Simplemente asintió y guió a David a su mesa de la esquina, la que tenía vistas al viejo arce del exterior. Cuando Beth se acercó con los menús, vio a David deslizarse en el asiento. Ahí estaba de nuevo, ese ligero retraso en el movimiento de su brazo izquierdo, la forma en que su pie parecía arrastrarse solo un poco. Cuando le sirvió la leche con chocolate, notó que su agarre no era del todo correcto. Su mano izquierda temblaba ligeramente mientras alcanzaba el vaso. ¿Cómo te sientes hoy, cariño?, preguntó Beth con delicadeza, agachándose hasta la altura de los ojos de David. La sonrisa del niño era asimétrica, y cuando intentó responder, sus palabras salieron ligeramente arrastradas. Estoy bien, dijo David, pero Beth se fijó en que su lengua parecía gruesa y en que su mejilla izquierda no se movía igual que la derecha cuando hablaba. Richard terminó su llamada y miró a Beth con leve impaciencia. Solo está cansado. Nos hemos acostado tarde por los deberes. Podemos pedirle tortitas y bacon, y yo tomaré mi café habitual y tostadas integrales. Beth asintió, pero no podía quitarse la inquietud de encima. En sus años en la cafetería, había atendido a familias que atravesaban todo tipo de dificultades. Había aprendido a detectar los signos de problemas domésticos, estrés financiero y problemas de salud que la gente intentaba ocultar. Sin embargo, esto parecía diferente. David no solo estaba cansado, le estaba pasando algo que su padre no podía ver o no quería reconocer. Mientras servía el café de Richard, se dio cuenta de que él observaba a David con la atención distraída de un padre ocupado. Cuando David dejó caer el tenedor 2 veces mientras intentaba cortar los panqueques, Richard simplemente lo recogió sin darse cuenta de lo que estaba pasando. La tercera vez, el tenedor cayó al suelo con estrépito. Beth se arrodilló junto a la mesa. «Déjame ayudarte, cariño», le dijo en voz baja,
sujetando la mano de David mientras él intentaba sostener el cubierto. Su lado izquierdo estaba claramente más débil que el derecho, y había algo en la forma en que la miraba, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Algo iba muy mal y parecía que el tiempo se estaba acabando. El martes siguiente, David y Richard volvieron al restaurante de Mel, pero el ojo entrenado de Beth detectó inmediatamente los cambios. El brazo izquierdo de David ahora colgaba completamente flácido a su lado, y cuando intentó subirse al asiento, su pierna izquierda se dobló ligeramente. Richard lo sujetó automáticamente, pero su atención ya se había vuelto a su teléfono. «Papá, me duele la cabeza», susurró David, con una voz tan baja que Beth tuvo que esforzarse para oírla desde la mesa de al lado. «Probablemente necesites beber más agua». «Hijo», respondió Richard sin levantar la vista de la pantalla. «Y siéntate derecho. Últimamente tu postura es terrible». Beth sintió que se le encogía el corazón. Había criado a 3 hijos y había ayudado a criar a 2 nietos. No se trataba de la postura ni de la hidratación. Le llevó a David su leche con chocolate y observó cómo le costaba levantarla con la mano derecha, ya que la izquierda no respondía en absoluto. «David, cariño, ¿puedes sonreír para mí?», preguntó Beth en voz baja. El niño lo intentó, pero solo se movió el lado derecho de su cara. El lado izquierdo permaneció inmóvil, sin expresión. A Beth se le heló la sangre. Había visto esto antes, años atrás, cuando su propia madre sufrió una serie de pequeños derrames cerebrales. Pero los niños no tenían derrames cerebrales, ¿verdad? «Señor Lawson», dijo Beth, con voz suave pero urgente. «Creo que David necesita ver a un médico». Richard levantó la vista con fastidio. «Está bien, solo necesita endurecerse un poco. En mi época, los niños no se quejaban por cada pequeño dolor». Beth se mordió la lengua. Entendía esa mentalidad. Probablemente Richard había sido criado por padres que creían que mostrar debilidad era un fracaso. Pero las emergencias médicas no se preocupan por las ideas anticuadas. Como para demostrar su punto, David se tambaleó de repente en su asiento, con los ojos ligeramente en blanco. Beth se movió rápidamente, sujetándolo antes de que pudiera caerse. Su piel estaba húmeda y su respiración era superficial. «David, ¿puedes oírme, cariño?». La voz de Beth era tranquila, pero le temblaban las manos. Nunca había olvidado el entrenamiento en primeros auxilios de sus días como voluntaria en el departamento de bomberos. Richard finalmente dejó el teléfono. Por primera vez, una verdadera preocupación se reflejó en su rostro. «¿Qué le pasa? Creo que podría estar sufriendo un derrame cerebral», dijo Beth en voz baja, sin querer asustar a David más de lo necesario. «Eso es imposible», espetó Richard. «Los niños no sufren derrames cerebrales. Probablemente solo esté enfermando». Pero incluso mientras hablaba, Richard pudo ver lo que Beth estaba viendo. El rostro de David estaba completamente desviado, con el lado izquierdo caído como cera derretida. Cuando intentaba hablar, solo salían sonidos ininteligibles. Beth miró directamente a los ojos de Richard. Sus décadas de experiencia con hombres testarudos le daban el valor para ser directa. «Señor, llevo semanas observando a su hijo. Esto no es gripe. Su lado izquierdo se ha ido debilitando cada vez que ha venido. Algo está pasando en su cerebro y necesita ayuda ahora mismo. Si este momento te ha emocionado, por favor, dale un me gusta al video». Richard palideció cuando finalmente se dio cuenta de la realidad de la situación. Su confianza de exitoso hombre de negocios se desmoronó cuando miró a su hijo por primera vez en semanas. David intentaba alcanzarlo con la mano derecha, con lágrimas corriendo por su rostro, incapaz de pronunciar las palabras que podrían salvarle la vida. El mundo de Richard cambió en ese momento, como si estuviera parado sobre tierra firme que de repente se reveló como arenas movedizas. Había construido un imperio confiando en sus instintos, tomando decisiones rápidas y manteniéndose 2 pasos por delante de todos los demás. Pero aquí, en este pequeño restaurante de pueblo, con la vida de su hijo en juego, todo su éxito no significaba nada. «Llama al 9, Thompson», dijo Beth con firmeza, mientras se dirigía hacia el teléfono detrás del mostrador. Ahora sus manos estaban firmes,
gracias a sus años de experiencia en manejar crisis. Richard se quedó paralizado, mirando a David, que luchaba por mantenerse consciente. No, espera, dijo Richard con voz quebrada. Lo llevaré al hospital. Será más rápido que esperar a la ambulancia. Beth se volvió hacia él con una expresión a la vez amable y firme. Sir Lawson, si esto es lo que creo que es, moverlo de forma incorrecta podría empeorar las cosas. Necesitamos paramédicos que sepan cómo manejar esto. Mientras marcaba el número, Richard finalmente miró a su hijo. Lo miró de verdad. La respiración de David se estaba volviendo más dificultosa y su mano derecha se extendía desesperadamente, tratando de comunicar algo que su habla fallida no podía expresar. Richard tomó esa pequeña mano entre las suyas y por primera vez en meses dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. «Estoy aquí, cariño», susurró Richard con la voz cargada de emoción. «Papá está aquí». Los demás clientes del restaurante se habían dado cuenta del alboroto, pero Beth les pidió en voz baja que dejaran espacio a la familia. Volvió a la mesa con un paño húmedo y lo colocó suavemente sobre la frente de David. «La ambulancia está en camino», dijo en voz baja. «David, estás siendo muy valiente. Sigue respirando, ¿vale?» Richard miró a Beth con ojos llenos de arrepentimiento y miedo. «¿Cómo lo sabías? ¿Cómo viste lo que yo no vi?» Beth se sentó frente a ellos y les habló con voz suave. «Llevo mucho tiempo observando a la gente y he visto cómo David se preocupaba porque no te fijabas en él desde hacía semanas. Ha estado intentando decirte que algo iba mal, pero no quería interrumpir tus importantes llamadas». Las palabras golpearon a Richard como un golpe físico. Recordó las veces que David había dicho que estaba cansado, los momentos en los que parecía torpe, las quejas silenciosas que Richard había descartado como un comportamiento para llamar la atención. Su hijo había estado luchando por su vida mientras Richard luchaba por la cuota de mercado. «Pensaba que le estaba proporcionando lo necesario», dijo Richard, con lágrimas en los ojos. Pensaba que trabajar duro y construir una seguridad para su futuro era lo que hacían los buenos padres. «Los buenos padres hacen ambas cosas», respondió Beth. «Proporcionan y prestan atención». El sonido de las sirenas se acercaba y David abrió los ojos. Miró a su padre y, a pesar de su crisis médica, intentó sonreír. Richard vio entonces lo que Beth había estado viendo: el amor desesperado de su hijo, su silencioso coraje, su necesidad de nada más que la presencia de su padre. ¿Alguna vez te has centrado tanto en proporcionar que casi has pasado por alto lo que realmente importaba? Cuéntanoslo en los comentarios. Mientras los paramédicos entraban corriendo por la puerta del restaurante, Beth apretó el hombro de Richard. «Vas a superar esto», le dijo, «y cuando lo hagas, serás el padre que él necesita». Richard tomó la mano de David mientras los paramédicos trabajaban, comprendiendo por fin que lo más importante siempre había estado a su lado. La sala de urgencias del County General se convirtió en todo el universo de Richard. Caminaba de un lado a otro por los pasillos estériles mientras los cirujanos trabajaban para salvar la vida de David. Las palabras de Beth resonaban en su mente. Ella había seguido a la ambulancia hasta el hospital y ahora estaba sentada en silencio en la sala de espera, una presencia tranquilizadora en medio del caos de su miedo. La doctora Patricia Reeves salió de la sala de operaciones después de lo que parecieron días, pero solo habían sido 4 horas. Su expresión era seria pero no sombría, y Richard sintió que el corazón le latía con fuerza mientras buscaba en su rostro alguna pista sobre el destino de su hijo. «Señor Lawson, David ha sufrido lo que llamamos un ictus pediátrico causado por una rara enfermedad llamada enfermedad de Moyamoya. Se trata de un estrechamiento y bloqueo de los vasos sanguíneos del cerebro», explicó la doctora Reeves con un tono cuidadoso y mesurado. «Si hubiera esperado un día más para traerlo, el daño podría haber sido catastrófico». A Richard casi le fallaron las piernas. Beth apareció a su lado, firme y tranquila. «¿Pero se pondrá bien?», preguntó Richard con un hilo de voz. «La operación ha ido bien. Hemos podido restablecer el flujo sanguíneo en las zonas afectadas del cerebro. Necesitará mucha fisioterapia y es posible que le queden algunas secuelas en el lado izquierdo, pero el cerebro de los niños tiene una capacidad de adaptación extraordinaria. Con los cuidados y la rehabilitación adecuados,
David debería recuperar la mayor parte de sus funciones. El alivio fue tan grande que Richard tuvo que sentarse. Beth le dio una taza de café de la máquina expendedora y él se dio cuenta de que ella lo había estado cuidando de la misma manera que había cuidado a su hijo. Con una amabilidad tranquila y observadora. «Doctora», dijo Richard, levantando la vista con lágrimas en los ojos, «esta mujer le salvó la vida a mi hijo. Si no hubiera reconocido los síntomas, si no hubiera insistido, yo escucho». La doctora Reeves miró a Beth con respeto profesional. «Usted tiene formación médica». Beth negó con la cabeza. «Solo experiencia vital. Mi madre tuvo pequeños derrames cerebrales y llevo mucho tiempo observando a la gente. A veces se ven patrones». Bueno, su experiencia vital le dio a David la mejor oportunidad posible de recuperarse. La intervención temprana en los casos de derrames cerebrales pediátricos es absolutamente crucial. Cuando finalmente permitieron a Richard ver a David, su hijo estaba despierto, pero aturdido por la medicación. El lado izquierdo de su cara todavía estaba ligeramente caído, pero sus ojos estaban brillantes y alertas. Lo más importante es que podía hablar, aunque sus palabras salían lentamente. «Papá», dijo David, extendiendo la mano derecha. «Tenía miedo de que no te dieras cuenta de que necesitaba ayuda». Richard tomó la mano de su hijo y se sentó junto a la cama del hospital, comprendiendo por fin el peso de las palabras de su hijo. «Ahora me doy cuenta, amigo. Te prometo que siempre me daré cuenta». Beth observaba desde la puerta cómo padre e hijo mantenían su primera conversación real en meses. David le contó a su padre los dolores de cabeza que había estado teniendo, la debilidad que había estado ocultando, el miedo a que admitir que estaba enfermo decepcionara al hombre al que más admiraba. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más relatos conmovedores. Cuando terminó el horario de visitas, Richard acompañó a Beth a su coche. Mañana comenzaría la larga recuperación de David, pero esa noche, Richard finalmente comprendió lo que significaba estar presente para las personas que más le importaban. 3 meses después, Beth estaba rellenando el café cuando oyó el familiar tintineo de la campana del restaurante. Levantó la vista y vio a David entrando por la puerta, con su paso aún ligeramente desigual, pero firme y fuerte. Detrás de él, Richard le seguía, pero esta vez no se veía su teléfono por ninguna parte y su atención estaba completamente centrada en su hijo. «Señorita Beth», llamó David, con voz clara y alegre. Su sonrisa seguía siendo un poco torcida, pero era genuina y llena de alegría. Beth dejó la cafetera y abrió los brazos para darle un abrazo. David se abalanzó sobre ella y sintió el calor sólido de un niño que iba a estar bien. «Mira lo que puedo hacer», dijo David con orgullo, levantando el brazo izquierdo por encima de la cabeza. El movimiento era más lento que el del lado derecho, pero deliberado y controlado. «La fisioterapia me está ayudando mucho». Richard se acercó más silenciosamente y Beth pudo ver el cambio en él de inmediato. Los bordes afilados del estrés corporativo se habían suavizado y convertido en algo más cálido. Sus trajes caros habían sido reemplazados por ropa informal que sugería un hombre que tenía tiempo para jugar a la pelota en el patio trasero. «Beth», dijo Richard, con la voz cargada de emoción, «nunca podré agradecerte lo suficiente lo que hiciste». «No tienes que darme las gracias», respondió Beth. «Solo tienes que seguir siendo el padre en el que veo que te estás convirtiendo». Se sentaron en su antigua mesa de la esquina, pero ahora todo era diferente. Richard ayudó a David a cortar sus tortitas sin que se lo pidiera. Se dio cuenta de que su hijo necesitaba ayuda antes de que David tuviera que pedirla y escuchó atentamente cuando su hijo le habló de sus amigos del colegio y de los dibujos que había estado haciendo durante su recuperación. «Señorita Beth», dijo David entre bocado y bocado, «papá dice que eres una heroína». Beth se rió entre dientes. «Solo soy una camarera que presta atención, cariño». «Papá también presta atención ahora», dijo David, sonriendo a tu padre. «Vino a mi obra de teatro del colegio la semana pasada y me está enseñando a lanzar un balón de fútbol con la mano derecha hasta que la izquierda se fortalezca». Richard se inclinó sobre la mesa y le revolvió el pelo a su hijo. «Resulta que las reuniones más importantes eran las que me estaba perdiendo en casa». Antes de irse,
Richard apartó a Beth a un lado. He creado un fondo de becas para niños que necesitan atención médica, pero no pueden pagársela. Se llama Fondo Beth Henderson para la concienciación sobre la salud pediátrica. Espero que le parezca bien. A Beth se le llenaron los ojos de lágrimas. Es más que bien, señor Lawson. Es precioso. Y quiero que sepa, continuó Richard, que he dimitido del consejo de administración de mi empresa. Sigo involucrado, pero ahora David es mi prioridad. He aprendido que el éxito no significa nada si las personas que amas se sienten invisibles. Mientras se preparaban para marcharse, David se volvió hacia Beth una vez más. Señorita Beth, ¿siempre trabajará aquí? Mientras haya personas que necesiten que alguien se fije en ellas, responderá Beth, estaré aquí. Al verlos salir juntos, con la mano de David firmemente agarrada a la de su padre, Beth sintió la profunda satisfacción que produce saber que has cambiado una vida simplemente por preocuparte lo suficiente como para ver lo que otros pasaban por alto. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más relatos conmovedores. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda, a veces las personas más corrientes realizan los actos de amor más extraordinarios.